Bueno, lo primero que les quería contar, vieron que el apunte que está en la carpeta, que dice guía, yo les pongo la versión en PDF y la versión en HTML. En HTML es más fácil de diseñar y es más fácil de acceder. Pero lo que me di cuenta es que algunos estaban mal cargados, que estaban mal configurados. Entonces los cambié. Fíjense si les quedó la versión vieja o la nueva. Entonces, igual el PDF es lo mismo, ¿no? Pero es más fácil a veces. Y para verlo en celular, si hay gente que lee del celular, se acomoda más fácil el HTML. Bueno, esta semana vamos a trabajar con los modelos de regresión, que tienen otros objetivos distintos a lo que veníamos viendo del modelo de análisis de varianza, donde lo que queríamos era probar si había efectos diferenciales entre los tratamientos, o sea, que los parámetros que usábamos en el modelo eran la media. Y acá lo que nos interesa es la función que acompaña a nuestras variables. Entonces, en principio vamos a ajustar una recta. Entonces los parámetros son la ordenada al origen y la pendiente, en el caso de la regresión simple. Yo para esta unidad elegí este libro, que acá se los muestro y tienen el enlace. Y cuando van al enlace, fíjense que lo pueden bajar, el libro, hay como un preview, y tienen una versión en R y una versión en Python. No sé, ¿ustedes conocen Python? Bueno, Hizo el curso para trabajar con genomas de bacterias y levadures. bueno, mira, buenísimo. Entonces por ahí lo mismo que estamos viendo acá, si manejas Python, tenés la versión del libro en las dos. Entonces los pueden bajar, acá están los autores y también lo pueden comprar, ¿no? Y bueno, en esta página, acá está para bajarlo. Lo que sí, hay un micrófono que me parece que los vamos a silenciar. Bueno, esto es respecto al libro. Entonces, lo que voy a tratar de hacer es que veamos algunos ejemplos de este libro y que a ustedes les quede también como material de lectura adicional. Los videos no los vieron tampoco, entonces, no. Bueno, Sí, sí lo vi. ¿sí? Bueno, entonces, el primer caso, ahora lo vemos acá y después corremos el script, ¿no? A ver si lo puedo agrandar. Es un caso de publicidad, ¿no? Hay una serie de variables en un archivo que está, si ustedes van a ver que yo les pongo acá estas librerías, son para bajar los códigos del libro. Cada capítulo tiene códigos y uno puede bajarlos bajando directamente la librería. Entonces, la base de datos que está acá, lo que tiene es estas variables. O sea, es alguien que está interesado en mejorar las ventas. Y para mejorar las ventas hace publicidad. Entonces la publicidad la hace a través de la televisión, de la radio y del periódico. Está quedando viejo el ejemplo, ¿no? Porque no hace en las redes. Pero bueno, puede ser otra variable. Entonces la idea de él es ver cómo se modifica las ventas por cada peso que invierte en publicidad, en alguna de las variables. Para hacer regresión simple vamos a elegir primero una de estas variables nada más, pero igual podemos verlas a todas cómo se comportan. Este tipo de gráficos, que son gráficos tipo matriciales, lo que hacen es relacionar todos los datos que hay en el data frame que nosotros estamos usando. Y en la diagonal lo que hace es armar la función de distribución, ¿no? La función de densidad, perdón, de la variable. Y en filas y en columnas están las variables. Entonces, donde coincide, por ejemplo acá que dice ventas y venta, es la función. Este que dice periódicos y ventas, me dice cuánto se correlacionan. Y acá está el gráfico, o sea, qué asociación hay entre ellos. Esto es como cuando uno tiene este tipo de datos y quiere hacer una primer mirada y ver si tiene algún sentido lo que yo quiero asociar, ¿no? Por ejemplo, fíjense, entre la inversión en radio y en TV no parece haber mucha relación. Pero sí estas, que son esta sería la variable respuesta, hay relación acá más suave, acá un poco mejor, acá como con alguna dispersión.
con las ventas. Y otra de las cosas que después vamos a ver, que cuando uno hace regresión multivariada, o sea que a la modelo le pongo más variables explicatorias, uno de los principios es que esas variables no estén asociadas, porque sería como poner dos veces la misma información. Y eso se puede visualizar haciendo este tipo de gráficos, ¿no? Y para estos gráficos usamos estas librerías, después vamos a ir viendo los códigos. Bueno, entonces esta es la primera mirada, acá me dice cuánto están asociadas, y estas asteriscos lo que me están diciendo es si son significativamente distintas de cero. Acuérdense que la correlación es algo distinto a la regresión. Cuando yo calculo la regresión, lo que estoy diciendo es cuál es el cambio unitario en la variable respuesta por cada cambio, cuál es el cambio en la variable respuesta por cada cambio unitario en la variable explicatoria. En cambio, cuando yo mido correlación, yo estoy asumiendo que las dos variables son aleatorias y estoy diciendo cuánto cambia una o cuán asociada está una variable con la otra. Entonces, esto entre las variables explicatorias me serviría para ver eso, si están muy asociadas, ¿no? Por ejemplo, acá esta me dice que la publicidad en radio y esta, ¿no? En radio y diario se tiene un 35% de asociado. En cambio, en la TV y los diarios no. Bueno, esos son resultados. Siempre acuérdense que esto después tiene que tener, ¿no?, una explicación, algo que fundamente. Existen muchas veces lo que llaman las correlaciones espurias, ¿no? Ejemplos de correlaciones que no son tales. Bueno, entonces vamos a elegir TV. Vamos a ver en cuánto aumentan las ventas de este señor a medida que él invierte en publicidad en televisión. Entonces lo primero que hago es el gráfico, que es este mismo que está acá, pero ampliado, y le pido que me ponga una recta, ¿no?, y un desvío de ese estimado. Entonces lo primero que tengo que ver es si realmente mi supuesto de linealidad se cumple. Acá lo que vamos a ver, y después cuando vean modelos mixtos, regresión, van a ver que esto sí es lineal, pero acá se dispersa un poco. Entonces que yo podría decirle que hay una suerte de varianzas heterogéneas. Como habíamos hecho en la clase pasada, también se puede hacer en regresión. Bueno, pero en este caso vamos a asumir que es así. Entonces, ¿qué es lo que quiero ver? Bueno, esto es un poco todo lo que les vine contando ahora, el objetivo de regresión. Fíjense, cuando yo hago un modelo de regresión, puedo querer usarlo simplemente para ajustar la recta. Muchas veces, no sé si ustedes trabajaron en laboratorios, hay equipos que hay que calibrarlos. Por ejemplo, equipos que miden densidad o que miden dosis de algún producto en especial. Entonces se van haciendo distintas corridas con el producto en dosis creciente y se ajusta una recta. Y eso sirve como referencia después para las muestras. O sea, ese sería como el control. Ahí no hay inferencia, no hay nada. A mí lo que me interesa es esa recta. O sea, no hago una prueba de hipótesis. Simplemente lo que hago es ver cómo ajusta esa recta. También puede ser que la quiera usar para estudiar tasas de cambio, ¿no? O sea, en cuánto tengo que aumentar. Por ejemplo, imagínense que están trabajando, no sé, con fertilizantes. ¿Cuál es la dosis de fertilizante? ¿Hasta qué punto aumenta el rendimiento? O para predecir. Muchas veces en el área de economía se predicen valores fuera del rango. Otra de los supuestos es que las predicciones son válidas dentro del rango que se ensayó, pero los economistas dan un paso más en el área de biometría y hacen predicciones también a futuro. Bueno, todas esas cosas se pueden hacer con modelos de regresión. Bueno, esto es lo que está acá. Este es el modelo. ¿Se acuerdan cuando hacíamos ANOVA? Teníamos la media más la media general más el efecto del tratamiento y la parte aleatoria. Y acá tenemos la variable observada, la ordenada al origen, la pendiente y la variable explicatoria. Entonces, estos son los parámetros que nosotros queremos ajustar. Los supuestos, siempre tenemos supuestos cuando vayamos a hacer inferencia, ¿no? Entonces, yo estoy suponiendo como siempre que nuestros residuales tienen una distribución normal, que hay una varianza única y que no hay correlación entre las variables explicatorias. Bueno, entonces acá lo que vamos a usar también es la función LM, pero acá esta TV entra como número. Acuérdense que cuando hacíamos ANOVA los pasábamos a factor. Entonces,
si nosotros lo hacemos como factor, lo que nos va a dar es las diferencias que hay entre los niveles a nivel promedio. Pero acá no, esto nosotros queremos es la tasa de cambio. Bueno, entonces este es el resultado. Este sería el beta 0. Entonces sería en cuanto cambia la venta de productos cuando yo no invierto en publicidad. Y acá sí tiene sentido, ¿no? Explicarlo. Muchas veces la ordenada al origen no tiene sentido. Por ejemplo, no sé, si yo estoy estudiando tasa de crecimiento en árboles, por ejemplo, a través del diámetro. O sea, cómo se ajusta el diámetro con la altura. Y no tiene sentido, porque el diámetro 0 el árbol no existe. Entonces, eso es una de las cosas a tener en cuenta en el momento de explicar los resultados de este tipo de análisis. Pero acá sí tiene sentido que el señor haya decidido, bueno, yo no voy a hacer publicidad. ¿Cuánto vas a vender? Bueno, voy a vender esto. Esto, supongamos que sean, no sé, miles de pesos por año o por día, porque no puse las unidades. Pero por cada peso que él invierta en publicidad, este va a ser el incremento. Estos valores son desvíos. Esto es una variable aleatoria, ¿no? Yo tomé una muestra y esto que genere acá es una variable aleatoria, porque si tomo otra muestra va a tener otro valor y esto tiene una variabilidad. ¿Para qué me sirve esta variabilidad? Conocerla para hacer una prueba de hipótesis. La prueba más simple que ustedes vieron en los cursos de grado era la prueba T, ¿no? La prueba T era el valor observado menos el esperado dividido el desvío. En este caso da 15. Y el esperado que estoy poniendo acá es que sea 0. Entonces esto me dice que es significativamente distinto de 0. Bueno, a veces no me interesa que el esperado sea 0. Porque puede ser que yo ya tengo una tasa de cambio y quiera modificarla. O sea que no voy a esperar que sea 0. Quiero saber en cuánto cambió eso. Pero bueno, esos son ejemplos particulares. Pero si yo no le digo nada, la prueba de hipótesis que la va a hacer es sobre beta 0 y lo mismo con la pendiente. Acá me está diciendo que la pendiente es significativamente distinta de 0. Bien. Bueno, entonces después volvemos acá, hacemos otro tipo de gráfico y ahora ya le pedimos directamente que nos ponga la recta que ajusto, que es la misma que había puesto antes, ¿no? ¿Cuáles son los criterios que usamos para obtener los valores de beta 0 y beta 1? Esto también ustedes lo estudiaron hace mucho tiempo. ¿Qué es lo que yo trato de hacer? Y es esto, minimizar lo que se llaman los residuales, o sea, que la diferencia entre el valor predicho por el modelo y el valor observado sea el mínimo. Entonces ven, acá está explicadito en dibujito. O sea, yo lo que quiero es que este sea lo mínimo. Podría haber sido otra recta que pase por acá, u otra que pase por acá, pero no, yo quiero justo la que haga que estas diferencias sean mínimas. Entonces hay toda una derivación matemática, porque yo lo que hago es plantear cuál es la función esta de residuales, la minimizo y de ahí despejo los beta 1 y los beta 0. Esto seguramente no se acuerdan cómo se hace, pero sí se acuerdan que existe y en los libros de teoría, y si lo buscan, está la derivación, que es bastante simple. Lo que nos tenemos que acordar es eso, o sea, ¿por qué esta recta y no otra? Porque esta nos asegura de alguna manera que la diferencia entre el valor observado y el predicho es el menor, el chico. Bueno, ven, estos serían los residuales. Acá hay un claro patrón, ¿no?, de aumento de varianza a medida que el señor pone plata en la inversión. Pero bueno, no vamos ahora a analizar eso, pero se ven que en los residuales muchas veces se ven cosas. Bueno, entonces cuando yo hago toda esa derivación, esta sería la forma numérica para estimar a mano los valores. Y esto sale de eso, ¿no?, de minimizar los residuales, igualarlos a 0 y despejar. Era como resolver un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Si a alguien le interesa, podemos buscar los links, lo buscan y está toda la derivación. Bien, entonces una vez que yo ajusté mi modelo de regresión, como habíamos dicho antes, puedo hacer pruebas de hipótesis sobre los parámetros. Entonces, siempre el de interés, el de más interés, es el de la pendiente. Y esto puede ser que sea igual a 0, puede ser que sea distinta de 0, ¿no? A veces no sé cuál es la relación que hay. O lo puedo hacer que sea mayor o menor.
siempre en base al el fenómeno que yo estoy analizando. No sé, por ejemplo, si estoy trabajando con un inhibidor a dosis crecientes, yo espero que mi pendiente sea negativa. O si no sé si hay relación, puede ser tanto negativa como positiva. O sea, cómo planteo esta hipótesis depende del fenómeno que estoy estudiando. En este caso esperamos que el señor, a medida que invierta más en publicidad, venda más o igual. Pero puede ser que la gente se pudra de escucharlo y deje de comprar también, pero no creo que sea el caso. Bueno, entonces acá está cómo se hace la estimación a mano. Bueno, estos son errores míos ¿Vieron cuando yo les mostré en la primera clase cómo usar R Markdown para hacer esto? Hay una manera de escribir las ecuaciones. Y si yo me olvidé algún espacio o algo, este sería el código LaTeX que no lo interpretó. Pero acá lo que está poniendo es esto. Después lo arreglo o lo pueden arreglar. Bueno, y así es como se estimaría la variabilidad del beta 1 estimado, ¿no? Todo esto si yo quiero hacer las pruebas a mano o al menos entender qué componentes, de qué depende. Otra de las cosas que puedo hacer con mis estimaciones es obtenerle los intervalos de confianza. ¿Se acuerdan, no? El intervalo de confianza me dice que con cuánta confianza el verdadero valor del parámetro pasa entre esos valores que yo estimé. Y eso me da una idea de calidad, porque si ese intervalo es muy ancho, es poco informativo, o sea, como que podría ser cualquiera de esos valores. Entonces, eso es una de las cosas a mirar. Esperen que voy a poner esto mudo. Eso es una de las cosas a mirar. Muchas veces yo he visto publicaciones donde el beta es significativamente distinto de 0. Pero por ahí es una rayita así con un montón de dispersión y no es un modelo bueno como predictor. O sea, ustedes cuando vayan tanto acá como los otros modelos que van a ver, no hay que dejarse llevar por un solo criterio. O sea, que dé significativamente distinto de 0, bueno, es un paso. Pero después hay que ver otras cosas. Bueno, entonces esto es cómo se estima el intervalo de confianza y cómo se pide. Bueno, entonces ya estimamos nuestros parámetros, hicimos los intervalos de confianza. Ven, por ejemplo acá, el intercept, el valor estimado era 7 y pico. Estaba por acá arriba. 703. Y el intervalo de confianza está entre 6,12 y casi 8. Y también, ¿no? A veces lo que uno puede hacer es, por ejemplo, si yo quiero saber, imagínense que están ajustando relación precio-rendimiento. Y ajustaron los valores de rendimiento con un modelo aplicando fertilizantes. Bueno, pueden usar los dos extremos para tener como una banda de valores predichos. Eso también se suele hacer bastante. Bueno, entonces, ¿cómo puedo yo ver si mi modelo ajustó bien? ¿Qué medidas tengo? O sea, ¿qué indicadores? Uno que es el más conocido, es el más se usa, es el R cuadrado. El R cuadrado lo que me dice es cuánto de la variabilidad explicada, de la variabilidad de los datos, explica el modelo. Y se obtiene siendo la suma de cuadrados de regresión sobre el total. Bueno, acá están las cuentitas, ¿no? La suma de cuadrados de regresión es la diferencia entre el valor predicho y la media. Y el total es el del valor observado menos la media. Esto. Entonces, fíjense, si la diferencia entre el predicho y el observado es muy grande, el R cuadrado va a ser más chico, y si es más chica va a ser mejor. Varía entre 0 y 1. ¿Y qué significa? 1 es un ajuste perfecto, que por lo general eso no existe. Y 0 es que no tiene nada que ver una variable con la otra. Hay que tener cuidado con el R cuadrado también, ¿no? Porque es uno de los criterios. Y muchas veces, de hecho, no sé si ahora sigue existiendo, había una página web donde se generaban datos al azar con formas de animalitos. Pero la condición cuando generaban los datos era que el R cuadrado fuera grande. Entonces, no siempre ajusta. El R cuadrado tiene sentido si mi ajuste es lineal.
Por eso, es otro indicador, hay que mirar todas las cosas. Bien. Bueno, acá es el mismo modelo que vimos antes. Y como siempre, como cualquier modelo, tenemos que analizar los supuestos, ¿no? Habíamos visto que era el de linealidad, el de independencia y el de normalidad y homogeneidad de varianza. El de independencia, yo siempre les digo que hay que tratar de obtenerlo a través de un buen diseño, ¿no? O puede ser un diseño experimental o a través de muestreo cuando se hacen con datos observacionales. En el caso que no, porque yo estoy mirando a través del tiempo o estoy mirando a través del espacio, entonces en ese caso tengo que incorporar eso en el modelo. Entonces, si ese supuesto no se cumple, yo tengo herramientas para decirle al modelo, mira, los datos están asociados, tenelo en cuenta, no te olvides de eso. Bien, igual que esto, ¿no? Y normalidad, después van a ver la semana que viene toda una serie de modelos que se pueden ajustar cuando los datos no tienen una distribución normal. Si ustedes, por ejemplo, trabajan con datos de conteo, cuentan malezas, cuentan frutos, ahí no hay normalidad en esos datos. Sí, se podría hacer a veces lo que había, que ahora ya no tiene mucho sentido usarlo, eran las aproximaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando había datos binomiales, esos que eran de respuesta de éxito o fracaso. Entonces había como un truco para asociarlo. ¿Pero por qué se hacía eso? Porque la capacidad de las computadoras para estimar lo que van a ver la semana que viene, modelos lineales generalizados, era muy limitada. Y que siempre las estimaciones, los modelos bajo distribución normal, siempre fueron más parsimoniosos, más fáciles de estimar. Pero ahora nuestras computadoras andan bárbaro y ya no hace falta hacer o las transformaciones, por ejemplo, hacer la raíz cuadrada o hacer... No tiene sentido. Es mucho más conveniente trabajar bajo la función natural de la variable respuesta. Igual hay muchos libros todavía que recomiendan transformaciones, que no está mal, pero el problema de la transformación es que muchas veces cuando yo trabajaba con modelos forestales, ¿no? Entonces ellos lo que hacían con los datos de crecimiento era calcularles el logaritmo, entonces les quedaba recto. Pero después cuando querían pasar la variable logaritmo y hacerle el antilogaritmo, no funcionaba tan bien. Entonces había un montón de papers que proponían coeficientes, o sea, era como mucho manoseo de los datos, ¿no? Hay un dicho que corre entre los estadísticos que dice que vos podés torturar los datos todo lo que quieras y te van a terminar diciendo lo que vos querés. Entonces siempre hay que tratar de que los datos se comporten de manera natural, con la distribución que tienen. Y hay muchas herramientas ahora para hacerlo. O sea, no hace falta todos esos trucos de transformar y después volver al valor original. Bueno, es un chino todo eso. Bueno, entonces para normalidad, puse normalidad y residuales versus predichos. Bueno, este era el que yo les había comentado, que acá yo puedo pensar que hay heterogeneidad de varianza. Ustedes vieron cómo hacerlo. Este es el de normal, el QQ-plot que habíamos visto la semana pasada, que yo lo que espero es que no se alejen de esta bisectriz cuando comparo los residuales empíricos con los esperados. Bueno, esto es cómo cambian, ¿ven? Fíjense cómo cambia. Este va, acá sería 5 a 10, de 10 a menos 10. Y cuando los estandarizo, fíjense cómo cambia, ¿no? Y se hacen más homogéneos. Bueno, esta es otra forma de hacer los residuales, usando este que no me acuerdo cómo se llama. Pero lo que yo tengo que buscar acá siempre en esto es si hay algún patrón muy marcado. Ven, acá parece que hay algo. Acá sí hay como un patrón. Pero bueno, así vamos. El señor del libro no le hizo nada, él los asumió así. Así que yo le creo. Y esto es el de paranormalidad, el histograma, donde le pongo cómo sería la distribución normal para esos datos. Estas son otras librerías, ¿no? Que hacen más o menos lo mismo. Esta me gusta más porque marca, ¿no? Este cosa que es como un intervalo de una banda de confianza. O sea que con normalidad no tenemos muchos casos.
Bueno, entonces este es el ejemplo ese. Vamos a hacer... Este es otro caso. Bueno, lo que vamos a hacer es correr los códigos. Si ustedes se van, yo los descargué hace un ratito. Ven que se me abrió en otra hoja carpeta. Bueno, estas son las librerías. Acuérdense que si ustedes abren esto y acá les aparece un cartelito amarillo que les está diciendo que lo que tienen que hacer es instalar el paquete, díganle que sí, porque si no después les da errores. Bueno, estas son las librerías, ¿no? Estas eran las que servían para hacer los gráficos de ggplot. Estas son las del libro, para leer datos, la de los gráficos, y estas que usábamos para hacer cosas. Bueno, esto es lo que les conté recién, lo que dice acá. Y yo los datos los bajé, por si querían trabajarlos de otra manera, ¿no? Bueno, y ahí está el ggplot que habíamos armado, el gráfico. Bueno, esto es medio lo que vimos antes. Lo vamos a correr por si no hay algún error o tienen alguna duda. Tiki, tiki, tiki. Bueno, bastante sencillo, ¿no? Ahora, ¿Teresa? sí. No sé, porque me pude sumar recién, capaz que lo vieron antes, yo tenía una duda. ¿Viste que cuando haces el modelo ponés TV más 1, el más 1, hay que ponerlo? ¿Y por qué? Es ahí donde está el publicidad, en la línea 38. Ah, no, porque se pone por defecto. Sí, si vos querés forzar y pones -1, te obliga a poner la ordenada de origen en 0. Esto, nada, lo copié así porque creo que en el libro él lo hace. Pero... no, ¿pero podría no ponerse sí, lo mismo? Sí, Ah, bueno, entonces vamos a hacer uno más interesante, que es el de regresión múltiple. Y vamos a chusmearlo un poco desde acá. Igual estos ustedes los tienen también en los que nosotros le damos ya medio grabado, porque la idea de que esté medio, o sea, está explicado rápido como para que ya vengan, y si el tema les parece más complicado, pregunten. Bueno, el otro, regresión simple, es otro ejemplo, simplemente, ¿no? El que hay en la guía. Después, regresión múltiple. Esta es una base de datos que es pública. Yo no sé, les conté, ¿no? Que existe un sitio que se llama Kaggle, donde uno puede encontrar. ¿Eso se los conté a ustedes? Si ustedes quieren aprender, díganme si lo vimos o no, porque yo no me acuerdo. Kaggle. Creo que no. Bueno, si ustedes tienen ganas de practicar y aprender cosas, esto se llama así, Kaggle. Es una base de datos públicas, donde la gente que administra esta página pone bases de datos e invita a que los usuarios los analicen. Entonces, ustedes se tienen que armar un usuario. ¿Ven? Por ejemplo, yo, entro con mi cuenta de Google y lo que puedo hacer, por ejemplo, fíjense, ¿no? Acá, están las competencias, que es todo lo que yo les digo. Es todo por amor a la estadística, ¿eh? No hay premios, no hay plata, no hay nada acá. Están los distintos conjuntos de datos, ustedes pueden elegirlos, ¿ven? Datos de Uber, bla, bla. Y después lo que está piola acá es esto que dice códigos. Entonces, fíjense, la gente que trabaja en la página puede elegir distintos lenguajes. En Python, en distintas cosas. Por ejemplo, o en R. Entonces acá hay distintos. Este es el usuario, ¿no? Y proponen distintos análisis. ¿Qué sé yo? Acá hay un portfolio de bioestadística. Uno se puede entrar a chusmear. Y entonces le cuenta de qué se trata, los datos. Y está todo el código. Entonces, ustedes pueden jugar, practicar.
Los que hicieron el curso anterior, el de introducción al lenguaje R, lo que yo les pedía era que entraran a cada uno y que modificaran cosas, ¿no? Que usaran el código. Bien. Bueno, entonces esta base de datos está ahí y se puede buscar. ¿Y qué es lo que tiene? Es una base de datos de un instituto que trabaja sobre el problema de diabetes y enfermedades digestivas y renales. Entonces tiene estas variables, por ejemplo, el número de veces que una mujer queda embarazada, la concentración de glucosa en sangre, la presión arterial, esto es una cosa fisiológica, ¿no? De un pliegue de un músculo, insulina, índices corporales, la edad y si es o no diabético, si la prueba le dio positivo o negativo. Bueno, y acá está. Y este también está en este libro, que yo creo que se los nombré la semana pasada, que es el libro de Faraway de modelos lineales. Este señor Faraway tiene acá las versiones viejas, se pueden bajar, pero igual yo creo que les dejé el enlace. Él tiene estos libros que son de modelos lineales, que están buenísimos, y después tiene otra edición más que se llama ¿cómo es que se llama? Me olvidé. Algo de superando el modelo lineal, no es superando la palabra, extendiendo el modelo lineal. ¿Qué hacemos con esos casos de datos raros? Bueno, y eso los van a ver en las últimas 2 unidades. Bueno, entonces, se puede bajar la librería de este señor Faraway, que también uno, al bajar la librería del libro, carga los datos que están en el libro. Bueno, entonces acá vemos los datos, y estos datos, si ustedes... esto era para verificar, ¿no? ¿Se acuerdan que esto? Yo les dejé una serie de indicaciones en las entregas del primer práctico, porque uno de los objetivos que nos pareció piola con Adriana era que usaran R, porque muchas veces les es incómodo, porque después compartir los resultados. Entonces dijimos, bueno, vamos a practicar hacer informes, porque es una manera de comunicar los resultados, es otra herramienta. Entonces bajaron las plantillas, pero no borraron lo que había en la plantilla. Entonces entregaron el informe con datos que no tenían nada que ver con el coso. Entonces yo les dejé una serie de recomendaciones de cómo presentar los informes. Y después, miren, voy a parar un minuto para mostrarles algo para que me crean. Cuando nosotros, yo acá, ¿no? Entro al curso. Estos son los cursos que estamos dando y yo voy acá, por ejemplo, ¿ven? Tarea. Bueno, estas son las cosas que les dejé. Si yo digo que quiero calificar la tarea, bueno, porque como están todos corregidos, no me deja. Requieren calificación, filtrar por todos. Bueno, estos no los mandaron, pero ven, por ejemplo, vamos a entrar a esto. Natalia. No. Perdón, pero me cambiaron la... Me voy al otro, por ahí acá hay algunos. Yo les quiero mostrar algo que a mí me parece fácil, pero no lo estoy pudiendo ver. Bueno, ¿ven? Esta chica lo subió como PDF. Entonces se genera el PDF y yo tengo herramientas acá para escribirles. Y puedo ir poniendo acá qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Si ustedes no lo suben como PDF, lo suben como cualquier otro tipo de archivo, esto no aparece. Y yo lo que tengo que hacer es bajar el archivo en mi computadora, pero después no se los puedo subir con los comentarios. Entonces por eso les pedimos que los suban como PDF.
No es que queremos que todos hagan el trabajo igual, es que esta herramienta que está piola, porque aparte lo puedo ver yo y si tengo dudas le digo a Adriana que lo mire ella, y aparte ustedes tienen la posibilidad, le dejamos abierto a que la vuelvan a subir. Pero para eso es importante que sí lo suban como PDF. Bueno, ustedes ya lo hicieron, pero los que vean después el audio, perdón que interrumpí el ejercicio, pero me acordé ahora, y a muchos les pedí que los vuelvan a subir. Bueno, esto eran las herramientas que habíamos visto para visualizar rápidamente. Estos datos tienen una serie de errores que se ven acá, que tienen datos cero, ¿no? ¿Te imaginan alguien, si podés no haber tenido ningún hijo, pero si la glucosa en sangre es cero, estás al horno? Entonces, estos valores que son errores, porque yo no soy médica ni enfermera, no tengo formación en esta área, pero yo sé, por ejemplo, que esto esos valores no pueden ser cero, o el de insulina, cero. No. Entonces eso, lo que hay que hacer después es la validación. Y en este caso, para no desarmar la estructura de los datos, lo que hicimos fue convertirlos en data faltante, en missing, ¿no? Entonces le dijimos, todos estos valores que son 0, 0, 0, 0, convertirlos en datos faltantes. Esta es una manera de hacerlo. Ustedes encontraron otros, hubo gente que hizo cosas recreativas. Bueno, entonces ahora vamos a ver. Primero vamos a hacer ¿Saben que esto está mal? Porque en realidad el objetivo es al revés. Bueno, vamos a hacer desde el código. Vamos a hacer de acá regresión múltiple. Voy a borrar todo lo anterior. Esto también. Bueno, entonces, vamos a la librería, vamos a los datos, están acá, que ya les conté antes de qué se trataba, están descritos en la guía. Esto es lo que vimos para ver que no tenemos datos faltantes, ¿sí? Y todos los datos son numéricos, o son enteros o son reales. Pero cuando hacíamos la descriptiva acá, veíamos que había muchos valores que eran cero. Bueno, entonces con esto los convertíamos en datos faltantes. Y acá, porque en realidad lo que a nosotros nos interesa es este modelo, el modelo de glucosa. Entonces, acá, esto está mal escrito, ¿ven? Ustedes tienen una docente que puede equivocarse. Bien, entonces yo lo que quiero ver esto de insulina, cómo modifica la glucosa en sangre, porque yo no sé mucho de medicina, pero no me suena muy lógico al revés, ¿no? Bueno, entonces corro esto, así que hago esto, y acá también lo vamos a correr, que está mal, esto es por hacer corte y pegue. Y le vamos a pedir estos gráficos. Bueno, entonces esto es cómo se modifican los niveles de insulina. Están mal los cosos también. Este va acá abajo y este va acá arriba. Bien, entonces bueno, es la regresión simple. Cambié los cosas, ¿no? Porque estos son los niveles de insulina y cómo se modifica la glucosa. Bueno, entonces nuevamente hacemos los supuestos. Así que supuesto
puesto normalidad, qqplot. Bien. Bueno, pero en realidad lo que queremos hacer es la regresión múltiple. Esto era nada más que modo de ejemplo. Si miramos nuestros datos, uno de los datos es el test, o sea, si era o no diabético. Y esa variable no es normal y no nos interesa por ahora utilizarla. Después vamos a ver que se utiliza con otro tipo de ajustes. Entonces una manera de que no lo tenga en cuenta es este pima, convertirlo en un objeto que se llama datos. Esto se lee así, ¿no? Generar un objeto que se llama datos usando el objeto pima y seleccionarlos menos la variable test. Entonces ahora me queda una... porque no corrí la librería. Ven, ahora antes tenía 9 variables, ahora tengo 8. Bueno, entonces sí, vamos a hacer ahora otra vez ese gráfico chiqui. Tarda a veces un ratito porque tiene que pensar mucho. Bien. Bueno, entonces ahora esto lo vamos a agrandar todo lo que podamos. Y acá lo que vamos a ver es cuál es nuestra variable respuesta. Era glucosa, ¿no? Entonces acá vemos cómo se relaciona la glucosa con las otras variables. Y con algunas puede ser, ¿no? Ven con la insulina, que era el que habíamos hecho antes. Este es con ese índice, un índice fisiológico. Bueno. Y después acá tenemos que ver qué variables están relacionadas. Fíjense, ¿no? Esta está un poco relacionada con esta. Y vamos a ver después, vamos a ver si esa asociación realmente puede afectar al ajuste del modelo. ¿Por qué puede afectar? Porque es como que le estoy poniendo información redundante. Si yo estoy poniendo una variable que actúa igual que otra y lo único que es un cambio de escala, es como que estoy poniendo 2 veces la misma variable. Pero hay una manera de detectar eso. Bueno, ¿cómo corremos el modelo? Acá está bien, es glucosa. Y si yo le pongo esto, ¿se acuerdan que quiere decir en función de? Y el puntito es con todas. Como yo ya saqué la que no me interesaba, todas las otras las va a tomar. Y la variable datos. Entonces el modelo full. Y fíjense que acá me dice con cuáles de esas variables hay diferencias significativas. Entonces, por ejemplo, esta no mostró diferencias significativas. Este que tenía que ver con una condición muscular tampoco. Este tampoco y este tampoco. O sea que las que realmente actúan sobre los niveles de glucosa es la edad. La edad nos viene jodiendo siempre. La insulina. Bueno, y esto que significa que es significativamente distinto es 0, que no tiene mucho sentido. Y esto, que es una medida de presión. Volvemos a ver los intervalos de confianza. Y fíjense que entre las que son no significativas está el 0, ¿no? En el intervalo de confianza. Es otra manera de detectar si realmente esa variable está aportando a explicar la variable respuesta. Si el intervalo de confianza incluye el 0, no. Ven, por ejemplo, esta no lo incluye y nos dio significativo. Bien. Bueno, entonces, vamos a hacer esta librería y vamos a usar para esto que es BIF. Ese es el índice de inflación de la varianza. ¿Cómo se calcula esto? Miren, lo que hace es, toma la variable que yo quiero ver si realmente está asociada con otra y la pone como variable respuesta. Y calcula un R cuadrado y compara ese R cuadrado con el R cuadrado del modelo que habíamos ajustado. Esa es la manera de calcularlo. Y lo que dicen los libros, a mí mucho no me gustan esos valores indicativos, es que si ese valor es mayor que 5, esa variable está asociada con otras. Después hay que buscar en el gráfico que hicimos con cuáles. En este caso, si bien visualmente parecía que algunas eran muy parecidas,
no parecen muy importantes, ¿no? Fíjense los valores, van más o menos de 1,9, 1,9, o sea, 2. O sea que podemos dejar a todas nuestras variables y no nos van a complicar. Vamos a mirarlo en un gráfico. ¿Ven? O sea, el 5 sería como empezar a preocuparte por esas variables. ¿Qué hago en el caso que tenga dos variables que me están diciendo que están muy asociadas? Bueno, saco una directamente, porque las dos dicen lo mismo. ¿Cuál saco? La que sea más fácil de medir o más barata. En el caso que yo quiera dejar todas las variables, entonces lo que tengo que hacer, ahí sí tengo que hacer una suerte de transformación usando lo que llaman componentes principales. ¿Qué hacen las componentes principales? Me generan variables que son combinaciones lineales de estas, pero que son ortogonales. ¿Qué quiere decir ortogonales? Que están a 90 grados una de la otra en un gráfico espacial y que no están relacionadas. Entonces, muchas veces cuando se trabaja con bases de datos grandes y se quiere hacer otro tipo de estudio sin dejar ninguna afuera, lo que se hace es eso, trabajar con componentes principales, y es otro tipo de modelo de regresión. No sé si ustedes hicieron análisis multivariado, ahí trabajan con eso. Esos son los dos caminos, o lo saco o trabajo con una variable transformada. Muchas veces lo que se hace es, se ponen variables para determinar realmente con cuál está asociada. Por ejemplo, yo me acuerdo hace unos años, en un ensayo de maíz para pisingallo, alguien había encontrado que había una variedad, o un híbrido era una variedad, que el en vez de la hoja rojo estaba asociada con la capacidad de formar el pochoclo, el empororamiento que le decía. Entonces, claro, el en vez de la hoja es mucho más fácil de medir que el empororamiento. Entonces estuvo buscando, haciendo análisis para ver si realmente estaban relacionadas. ¿Para qué? Para después no tener que esperar a final del ensayo que dé maíz y medir el empororamiento, sino simplemente elegía las plantas que en el en vez tenían esas nervaduras más rojas. O sea que a veces tiene también, nos puede servir práctica. Bueno, yo les hice el gráfico ese grande, pero también podemos usar estos grafiquitos, que se los digo porque son bonitos. Eso. Este gráfico es como el otro, pero es más visual, ¿no? O sea, acá están los valores de varianza. Y entre 0 y 1, claro, acá es consigo mismo. O sea, la correlación varianza, la correlación consigo mismo. Y acá me puede mostrar, ven que no hay alguna que sea súper grande. Los valores están acá. Pero a veces cuando hay unas que están muy asociadas, me aparece, por ejemplo, esta, que es la edad con la cantidad de hijos. Suena bastante lógico, ¿no? Que a medida que uno tiene más años, puede llegar a tener más hijos. Bien, volvamos ahora al análisis de supuestos, que también los tengo que tener. No hay problemas. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Bueno, simplemente lo que hacemos es volver a ajustar nuestro modelo sin tener en cuenta cuáles son las variables que no explican. Entonces, mi modelo final quedan estas que eran las que eran variables significativas. Y ahí, entonces, otra de las cosas que puedo hacer es el ANOVA, ¿no? Acá están los intervalos de confianza, y esto tiene la misma interpretación. Bueno, esto es lo que sería un análisis de regresión múltiple. ¿Hasta acá cómo vamos? Vamos bien. Bueno, vamos a hacer una cosa. Son 15, nos damos 10 minutos, hacemos un mate, un café o algo, y venimos. Son, ¿qué? Menos 20. 15:40. ¿Sí? Ok. Bueno. Muy bien.